Entonces decíamos que al simplificar esto nos quedaba como 5/4. ¿Ok? Entonces, volviendo a la forma de la cosecante, sabemos que la forma de la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Entonces ya yo sé quién es hipotenusa, cuánto vale la hipotenusa. La hipotenusa mediría 5 y el cateto opuesto mediría 4. Bueno, si este es el ángulo alfa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me piden hallar? Lo que me piden hallar es la secante. ¿Cómo hallo la secante de un ángulo? ¿Cómo se halla? ¿O a qué corresponde? La hipotenusa sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto vale la hipotenusa? De acuerdo a ese triángulo. Es 5. 5. Y el cateto adyacente, No lo cateto, conocemos. correcto. Pero ¿qué puedo aplicar para poder hallar? Coseno, tal vez. Coseno. Pero es que no conocería el ángulo alfa. Profe, ¿no sería como algo de Pitágoras, algo así? Sí, claro, con Pitágoras, claro que sí. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1, llamemos el cateto opuesto al cuadrado, más el otro cateto que sería el adyacente, que es el que necesitamos hallar. Entonces, despejando de ahí, sí puedo hallar el cateto adyacente. Entonces, hipotenusa sería 5. 5 al cuadrado es igual al cateto opuesto, 4 al cuadrado más el cateto adyacente que no conocemos, elevado al Profe, cuadrado. eso me diría 3. Ok, entonces, para de pronto quienes no han visto cómo, entonces tendríamos que el 4 pasa a restar y después le sacamos raíz cuadrada para hallar cateto adyacente. Entonces sería 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado es igual al cateto adyacente elevado al cuadrado. Bueno, ya sin cuadrado, ¿no? Porque ya no le sacamos raíz. Y efectivamente esto da 3. O sea que el cateto adyacente mide 3. Entonces, si ya conozco eso, pues podemos calcular lo que me hace falta. Ah, bueno, ese ya es la secante, eso ya es lo que me están pidiendo. Si lo quieren convertir a decimal, pues es que esto da 1.6 periodos. Y ya con eso se acaba el problema. Ahora sí, el ejercicio donde estamos aplicando eh, las mismas razones trigonométricas y teorema de Pitágoras para solucionar. Entonces, las identidades trigonométricas son igualdades. Son igualdades entre razones trigonométricas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me dice que la tangente de un ángulo cualquiera, siempre es igual al seno de ese mismo ángulo dividido entre el coseno de ese mismo ángulo. Eso es una identidad trigonométrica. Y ustedes pueden verificarlo con su calculadora. Por ejemplo, si ustedes hacen tangente de 30 grados, hacen ese cálculo y después hacen el cálculo de seno de 30 grados dividido entre el coseno de 30 grados, van a ver que los resultados son exactamente iguales. ¿Sí? Lo que está demostrando precisamente esta identidad trigonométrica. Y así con cualquier ángulo que ustedes quieran. Si en vez de escribir 30, por ejemplo, escribimos 40, pues aquí también sería 40 y aquí también sería 40. ¿Ok? Y van a darse también cuenta que es exactamente el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, las identidades trigonométricas lo que hacen es generalizar estas igualdades entre razones trigonométricas. ¿Ok? No solamente puede contener razones trigonométricas, también puede contener, también, no que no vayan a existir, pero también puede tener
algunas constantes. Por ejemplo, seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo siempre es igual a 1. Siempre. Ustedes lo hacen con su calculadora. Por ejemplo, seno de 45 grados elevado al cuadrado más coseno de 45 grados elevado al cuadrado, eso siempre les va a dar 1. Y así con el ángulo que ustedes se imaginen. ¿Ok? Porque precisamente eso es una identidad trigonométrica. Es una identidad, es una igualdad que se presenta para cualquier ángulo, sin importar qué ángulo estemos trabajando. ¿Sí? Los problemas con identidades trigonométricas o básicamente se refieren no a que ustedes hallen a qué es igual. No se trata de que ustedes digan, es que esto más esto siempre me va a dar esto y que ustedes me hallen lo del otro lado. No. El problema con identidades trigonométricas siempre se refiere a demostrar que efectivamente lo de un lado es igual a lo del otro lado. Siempre. De eso es lo que tratan los problemas de identidades trigonométricas. Entonces, cuando yo digo, voy a demostrar que esto sí es así. ¿Ok? Entonces, pues realmente el procedimiento es bastante simple. Por ejemplo, para esta identidad, solamente que uno tiene que tener los recursos para saber de dónde saca muchas cosas. Hay varias técnicas para poder hacer demostraciones. Unas de ellas, como esta en particular, lo que hace es usar el teorema de Pitágoras. Se demuestra, esta demostración se hace a través del teorema de Pitágoras. ¿Ok? Otra técnica consiste en convertir todas las razones en términos de senos y cosenos. Profe, eso es para confirmar las identidades trigonométricas. Correcto. Para eso es senos y cosenos. Yo sigo escribiendo. Cosenos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si a mí me aparece tangente, mira que la tangente la puedo convertir en seno sobre coseno. Entonces, esa es la técnica para este método. ¿Sí? ¿Qué otra técnica? Ah, bueno, o otra igualdad. Yo sé que, por ejemplo, la cotangente del ángulo alfa, como es la inversa de la tangente, pues es igual a coseno sobre seno. Entonces, si me llega a aparecer cotangente, pues para este método, o para esta técnica, porque esto lo que son técnicas. Entonces reemplazo, si me llega a aparecer cotangente, pues la reemplazo como coseno sobre seno. ¿Sí? Por ejemplo, la secante del ángulo alfa es igual a 1 sobre el coseno. Entonces si me aparece secante, pues lo escribo como 1 sobre coseno. Digamos que bueno, y la cosecante, que es la que me hace falta. La cosecante es igual a 1 sobre el seno. ¿Sí? Y ya con eso, entonces, si me aparece cualquiera de esas razones trigonométricas, yo las puedo reemplazar por senos y cosenos. ¿Sí? Y ya uno empieza a solucionar algebraicamente. Por eso es que para hacer ejercicios de identidades trigonométricas, nosotros tenemos que ser bastante hábiles en procedimientos algebraicos. Y cuando me refiero a procedimientos algebraicos, me refiero, por ejemplo, a cómo se operan, cómo se suman fraccionarios, pero recuerden, no fraccionarios normales de 4/5, sino en general cómo se soluciona una suma de fraccionarios. Productos,
factorizaciones, simplificaciones, todo eso que son procesos algebraicos, pues uno los utiliza para solucionar identidades trigonométricas. Existen otras técnicas como hablar de ángulos dobles o ángulos medios. Ángulos dobles o ángulos medios. ¿Sí? Básicamente lo que me dice eso es que si yo, por ejemplo, tengo un ángulo alfa, pues ese alfa, por ejemplo, lo puedo convertir en A más B. ¿Sí? Es decir, la suma de dos ángulos. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo, si alfa valiera 70, pues 70 lo puedo convertir en 40 más 30, ¿cierto? Entonces, pues si a mí me toca calcular el seno del ángulo alfa, pues eso es igual al seno del ángulo A más B. ¿Listo? El problema, y es que eso se convierte en otra identidad, es que el seno de A más B no es seno de A más seno de B. No es eso, es otra cosa. Entonces, pues, por eso uno tiene que saber algo sobre lo que son ángulos dobles y ángulos medios. ¿Ok? Entonces, son diferentes técnicas que se utilizan para resolver identidades trigonométricas o demostrar identidades trigonométricas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de eso? Una propiedad que se presenta entre el triángulo es que a mayor ángulo, mayor lado opuesto. Lado opuesto. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un triángulo, a ver, pintemos otra vez otro triángulo por acá. Gráficamente, voy a hacerlo un poquito más exagerado para que lo podamos ver. Gráficamente, ¿cuál sería el ángulo mayor en ese caso? Digamos que esto es A, esto es B y esto es C. Gráficamente, ¿cuál es el más grande ahí? Sí, C, ¿cierto? O sea que el lado C también tiene que ser el más grande. ¿Y cuál sería el más pequeño? B, B. Entonces el lado B también tiene que ser el lado más pequeño. Entonces, sería un error que yo planteara, por ejemplo, que el ángulo C mide 110, que el lado C mide 40 y que el lado B mide 50. Este triángulo tampoco puede existir. ¿Sí ven? Entonces, hay ciertas características que deben cumplir los triángulos, ¿sí? Y que cuando uno los plantea, pues tiene que entender eso, porque yo no puedo colocar, por ejemplo, que el programa me coloque o me asigne valores que no se pueden dar. Yo tengo que ustedes saben que yo manejo mi programa para asignar diferentes triángulos, entonces yo tengo que darle las condiciones para que los valores que se generen cumplan condiciones reales. Si no eso no es así, entonces no puede darse. Entonces por eso lo que les decía de este caso, ¿sí? En este caso, pues no puede existir este triángulo porque la suma de dos lados nunca es mayor, perdón, siempre es mayor que el tercer lado. Y aquí estamos viendo que eso contradice, ¿no? Tenemos 40 más 20 no es mayor que 70. Entonces, si el triángulo existe, siempre se puede solucionar si tenemos la información básica. ¿Sí? Y ya sabemos, la información básica van a ser 3 datos, donde uno de ellos tiene que ser por lo menos un lado. Entonces, ¿con qué información yo puedo solucionar un triángulo? Pues si me dan los 3 lados, lo puedo solucionar. Si me dan 2 lados y un ángulo,
también lo puedo solucionar, sin importar cuál de los ángulos sea. Si me dan un lado y dos ángulos, también lo puedo solucionar. Pero si me dan tres ángulos, con esto no puedo solucionar. ¿Ok? Digamos que son las combinaciones de información que me pueden dar para solucionar triángulos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿nos podrías dar, porfa, los temas de o sea, como, no sé, un listado o algo así? De la ¿De la bimestre. qué? Ah, De claro, la bimestre. claro, claro. De hecho, pues eso yo lo voy a publicar en Semana Santa. Yo les publico a ustedes cuáles van a ser los temas, no solamente de matemáticas, sino de física, para que estén enterados. Sin embargo, pues de una vez podemos hacer una relación aquí de cuáles son los temas. Lo primero, pues lo que tiene que ver con ángulos, operaciones con ángulos. Nosotros vimos sumas y restas con ángulos. Conversiones. Entonces, operaciones, conversiones, o sí, sistemas de medición y conversiones. Ya después nosotros entonces pasamos fue a razones trigonométricas. Después entonces ya empezamos a solucionar, eh, bueno, cuando hablo de razones trigonométricas incluyo dos tipos de problemas. Uno, como los que hicimos acá de calcular algunas razones trigonométricas, ¿sí? Y otro, lo que son las gráficas, cálculos y gráficas. Cálculos y gráficas. Eh, ya el tercer tema entonces fue eh, solución de triángulos. Y entonces en solución de triángulos pues vimos dos triángulos que son los triángulos rectángulos y no rectángulos. Y como último, pues realmente que tiene que ver con solución de triángulos, que son los problemas de aplicaciones, como el que hicimos hoy. Aplicaciones. ¿Sí? Esos son básicamente los cuatro temas que entrarán en la evaluación. ¿Más preguntas?